¿No pudo Rubalcaba? ¿Va a poder Pedro Sánchez? Vamos a saludar a esta hora de la noche a Antonio Quero, es coordinador de Factoría Democrática. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Antonio, optó a la Secretaría General del Partido Socialista, fue el que ideó eso de un militante, un voto. Entonces, ¿a qué viene ahora tanto revuelo dentro del partido? Parece que están inventando la pólvora. Sí, eso es lo que hoy hemos visto, la unanimidad que hay dentro y fuera del PSOE para decir que ha sido un proceso modélico y que hay que ir hacia ese tipo de procesos participativos. Y uno se pregunta por qué no lo hicimos antes. Son procesos que sirven para regenerar, dando más legitimidad y fuerza al que tiene que regenerar o a la que tiene que regenerar, y a lo mejor hubiéramos ganado tiempo haciéndolo antes. Abro mesa, lo hago con Esther Esteban. No, yo evidentemente creo que lo de las primarias es un proceso imparable, no en el PSOE sino en todos los partidos. Yo soy de las convencidas que a partir de ahora o los partidos se pliegan un poco a lo que dice la sociedad, que tendría que ser su labor, o no hay nada que hacer. Y yo he entrevistado a Núñez Feijóo esta semana y él me recordaba que él salió elegido por primarias, y es verdad. Se enfrentó a 4 candidatos, pero no eran primarias abiertas a los militantes, no eran primarias abiertas a los simpatizantes, por lo tanto yo soy viva defensora de las primarias. Sí que tengo cierto recelo, y en eso le voy a preguntar a nuestro invitado, con el tema de los simpatizantes. Feijóo lo denominaba pisos pateras para cargarse a un candidato, y no me parece mal como figura, ¿no? ¿Cómo impedir en un proceso de primarias abiertas, en sitios pequeños, por ejemplo, que X personas quieran ensuciar ese proceso y manipularlo de tal forma que con pagar 2 euros vas a la sede del partido y tienes el mismo derecho que un militante? Yo eso, oye, lo llegaré a entender. De momento me causa cierta inquietud, la verdad. Sí, esa objeción se escucha, se oye con frecuencia. Hay que distinguir que ahora mismo en el Partido Socialista lo que tenemos es primarias abiertas solo a los militantes para elegir al líder del partido, al secretario general, que es lo que acabamos de hacer, y tenemos previstas primarias abiertas a simpatizantes y a todo ciudadano que se declare socialista para elegir al candidato o la candidata del partido a la presidencia del gobierno, el que va a representar ya a todo el electorado. Las primarias abiertas tenemos la suerte, de que han habido ya experiencias en otros países. Aquí también en España hemos tenido primarias abiertas en Valencia y en Baleares para elegir al candidato del PSOE a la comunidad, a la Generalitat Valenciana, y en Baleares. Y ese temor de que los adversarios hagan juego sucio, pues no se ha verificado. No se ha verificado, y a partir de una cierta dimensión, de una gran ciudad, por ejemplo, incluso para el adversario organizar esa especie de quinta columna es bastante complicado. Porque es tirado con internet ahora, con un WhatsApp lo haces, te buscas a amiguetes, yo, sí, pues se meten, en Baleares, que tienen menos habitantes que Madrid o Barcelona, en Baleares no ha habido ningún movimiento ni siquiera sospechoso en ese sentido. No, yo creo que se ha abierto un debate con las primarias interesantes y bueno, pues a lo mejor el resto de los partidos no se pueden sustraer a él, porque al final lo que ha hecho la gente, lo que ha hecho el militante socialista tenía 3 candidatos y ha votado, pues mayoritariamente han votado a Pedro Sánchez y ha salido ganador. Y a mí esto me lleva a una reflexión, porque si ves los porcentajes y sumas, por ejemplo, pues lo que ha sacado Pedro Sánchez es el 49%. Si sumas el 36% que ha sacado Madina y el 15% creo que ha sacado el otro candidato, tendrían más que Pedro Sánchez, con lo cual, es decir, me ha venido un poco, no sé, la comparación con lo que pasa sobre todo con las alcaldías de nuestro país, ¿no? O sea, si tú sumas a los 2 perdedores, ganas y perviertes un poco la decisión de los militantes, que ha sido votar a Pedro Sánchez. ¿No crees que esto también debe ser un poco un ejemplo de cara a las alcaldías, hará que se ha abierto ese debate de que gobierne el alcalde más votado? Por lo menos que tenga un porcentaje importante con respecto al siguiente candidato. Sí, estoy de acuerdo, y creo que el paralelismo viene a cuento, porque en los procesos de primarias siempre ha habido el debate también de 1 o 2 vueltas. Claro. Aquí en España tenemos menos cultura política de las 2 vueltas. En Francia la tienen más, pero las 2 vueltas tienen sentido, y en estas primarias podrían haber tenido sentido. Algunos podrían decir que los avales son como una primera vuelta,
pero de hecho creo que si todavía tenemos que progresar en el Partido Socialista es hacia menos avales, porque 10.000 es una barbaridad para poder presentarse. Y para las alcaldías, si se va a esa elección directa, para que sea realmente representativa de lo que quiere la gente. De la mayoría de la gente, debería ser a 2 vueltas. Brunet, voy contigo. Yo es que creo que sí que hay una diferencia. Cuando se elige una institución, como puede ser el Congreso de los Diputados o una asamblea municipal, ¿no? Una junta municipal, se elige al conjunto, y es ese conjunto el que luego conforma voluntad y decide quién es el alcalde. Es decir, estás eligiendo al órgano que tiene que decidir. Así eran las reglas del juego. A mí me parece que la objeción que se está poniendo ahora es más al hecho de que, precisamente porque las encuestas dan posibilidad de pérdida de alcaldías, es por lo que se cambia, o se pretende cambiar ahora. Si no, tendría seguramente menos polémica. Ahora bien, yo creo que las primarias para elegir candidato, que yo creo que es la incógnita ahora que se plantea para el PSOE a unos meses vista, es probable que no se celebren. Y digo que es probable porque si Pedro Sánchez afirma autoridad e imagen social, probablemente el Partido Socialista viva con menos angustia ese debate sobre quién va a ser su cartel electoral, ¿no? Hasta ahora pensaban, ¿cómo vamos a subir a Rubalcaba, que es un hombre muy quemado, ¿no? Y que ya estaba tantos años en política? ¿Cómo puede ser ese nuestro cartel electoral? Yo creo que ahora la cuestión es si Pedro Sánchez podrá o no afirmarse, y por ahí va mi pregunta. Es decir, la reivindicación de las primarias para el candidato a la presidencia tiene que ser siempre y en cualquier caso, aunque luego no haya quien quiera rivalizar con el secretario general, que eso puede ocurrir, que las abras y que no haya candidatos, o por así decir, hay que reservarlo para los momentos de liderazgos inciertos. Bueno, de hecho, cuando se está en el gobernando, ya nuestros estatutos permiten que no haga falta obligatoriamente primarias. Ahora mismo no es el caso a nivel nacional. Lo que pasa es que cuando uno de los mayores desafíos que tiene el PSOE es recuperar la credibilidad, que el primer día ya pongas un poco en duda tu palabra. Totalmente. Ese es el quid de la cuestión. Empezamos regular, ¿no? Con ese pie. Ahora bien, si luego hay una cuestión de procedimiento. Nos ponemos ahora muy exquisitos para decir que los órganos del partido, el Comité Federal, etcétera, tienen que decidir esa fecha. Cuando este Congreso, que no estaba previsto, un trámite interno improvisado y precipitado, se ha decidido una llamada de teléfono la noche del 25 de la derrota de las europeas entre Rubalcaba y Susana Díaz. Con lo cual no hubo tanta exquisitez para preguntarnos cuándo se haría. Pero dicho todo esto, al final lo que importa es cuál sería la mejor decisión. Porque cuando se fijó el calendario del 30 de noviembre, que lo fijó un comité federal en enero, mandatado por una conferencia política en noviembre, ya sabíamos que había municipales, autonómicas, etcétera. Ya conocíamos el calendario político. No se puede ahora esgrimir ese argumento. ¿Por qué hay que hacerlo con relativo tiempo antes de las generales? Pues porque venimos de donde venimos y hay que construir un proyecto de cara a la sociedad, porque este Congreso ha sido de cara al partido, que es lo que era, un proceso interno. Hay que hacer un proceso de cara a la sociedad, hay que revalidar con ella un proyecto. De nuevo en este Congreso hemos elegido una persona, pero en las asambleas no hemos discutido programa, enmiendas ni nada, se ha hablado solo de una persona. Y hay que, hemos dado la palabra de que ellos, los ciudadanos, elegirían nuestro candidato validando un proyecto para el país, y tenemos que cumplir esa palabra. Si hoy no cumplimos ese compromiso y nos dicen, no, lo haremos, van a tener lugar sí o sí, ¿quién nos asegura que después de las autonómicas o municipales de mayo de 2015, por cualquier circunstancia o adelanto de Rajoy o derrota, se encuentra otra excusa? Pero no ves posible que no se presente. ¿Qué le van a decir a Carmen Chacón? Que ya no se presente. Es que de verdad, yo creo que la meterán en la mínima seriedad. Si un partido político ha dicho que el tema de las primarias, y todos los que estamos aquí lo hemos aplaudido, aunque ahora Brunet vea otra forma las cosas, que ahora tenemos que decir que no, ¿por qué? Yo, sinceramente, creo que ni Carmen Chacón ni nadie de los que aspiran a ser el cartel electoral deberían dar marcha atrás, simplemente por lo que usted está planteando, porque es que ¿qué mensaje le dan ustedes a la sociedad? Que de un mes para otro dicen lo contrario, no lo entiendo. Bueno, de una semana para otra. Un momento, Marta, vamos a guardar el turno porque hay muchos compañeros de mesa que quieren también preguntar. Antonio, por favor, conteste. No, es que lo que tenemos
sea, la salida de Rubalcaba por la derrota de las europeas nos ha creado una urgencia de tener que sustituir a los órganos de gobierno del partido. Pero lo que realmente nuestra tarea principal, lo que tenemos por hacer, es construir el proyecto para el país, porque si hoy el PSOE está en crisis, el PSOE no saldrá de su crisis hasta que no tenga soluciones a la crisis. Y esas primarias ahora nos pondrían a trabajar en ese proyecto. Nosotros en Factoría Democrática es lo que venimos haciendo, es coger los principales problemas del país: economía, paro, deuda, pobreza, desigualdad, democracia, corrupción y modelo territorial, y enfrente poner soluciones a la altura de los retos que tenemos. Y eso es lo que aquí no se ha hecho. Aquí no hemos escuchado casi nada sobre economía y sobre el paro. Hemos escuchado sobre la corrupción y la regeneración política más bien superficialidades, y en el tema de modelo territorial hemos balbuceado. No, tenemos que ahora hacer ese trabajo. En Factoría Democrática lo hemos estado haciendo, lo queremos ahora plantear a todo el partido y a toda la ciudadanía, para que tengamos tiempo de cara a las generales de 2015 de poder explicarlo a la sociedad. ¿El PSOE tiene que dejar entonces de mirarse el ombligo para ganarse la confianza de nuevo de los ciudadanos? Hace tiempo que teníamos que vernos. Sí, porque ¿qué pasó cuando yo viví el 38 Congreso, no se aceptó un militante un voto, etcétera? Fíjese que tuvimos en noviembre de 2011 una derrota bastante importante, y 2 años y medio después hemos tenido una derrota todavía peor, en mayo de pasado. ¿Qué hemos hecho estos 2 años y medio? Y lo que hemos hecho ha sido resistirnos al cambio, resistirnos a una renovación. La dirección que venía de la etapa anterior, no tenía ideas para renovar lo que no supimos hacer frente a esta crisis, y sin esas ideas a lo que ya se resumía era un poco a resistir en el puesto. Ahora empezamos a cambiar equipos porque no hay más remedio, pero ¿dónde están las ideas? Yo creo que hay que ir ya a ese trabajo de propuestas. Entonces estamos más ante un lavado de cara, y poquito además. Bueno, dicho esto también, ayer Pedro Sánchez ha ganado con claridad y tiene una oportunidad, porque tiene una legitimidad muy fuerte y la tiene que aprovechar, y todos tenemos que ayudarle a aprovecharla. Pero creo que ayudarle a aprovecharla es también, si él nos ha prometido democracia en el partido, es que ahora gobernemos con democracia en el partido. En todas las encuestas había una mayoría aplastante a favor de unas primarias lo antes posible, y eso hay que escucharlo. No, yo me haría una pregunta. ¿Los programas quién los hace? ¿El candidato a presidente de gobierno o el partido reunido con todos sus militantes a través de los procesos que ya conocemos de asambleas locales, asambleas provinciales, regionales, hasta llegar al nivel federal? ¿Son esos quienes tienen que hacer los programas, hacer las alternativas que va a ofertar a la sociedad, o realmente tiene que ser el candidato que hayamos elegido como para presentarle como ticket electoral ante los ciudadanos? Yo creo que esto es algo que tendremos que resolver en algún momento, porque me da que no está resuelto. Claro, estamos recurriendo a las primarias como una especie de varita mágica que todo lo soluciona. Y la siguiente pregunta que te hago es: ¿hasta dónde estiramos el modelo de primarias? Es decir, transmitimos a la sociedad la sensación de que estamos permanentemente dando vueltas sobre nosotros mismos, o simplemente empezamos a trabajar en serio, en silencio y de manera discreta, como se ha hecho siempre, para que al final se presente un programa que pueda ser asumible por la sociedad. Son las dos cuestiones que yo planteo, porque me da la sensación de que no tenemos claro los conceptos, estamos superponiendo un modelo de organización de partido antiguo con un modelo de organización que no sabemos cómo es, porque no me atrevo a decir que sea moderno. Esto es una especie de caricatura de lo que hacen en América o en Canadá, ni siquiera caricatura, es una especie de copia burda, y nosotros pretendemos que eso se convierta en la solución a los problemas. No puede ser, porque al final lo que reina es la confusión absolutamente. Entonces yo creo que hay que ir poniendo límites. Por eso la pregunta es: ¿hasta dónde estiramos el modelo de primarias? ¿Vamos a un modelo asambleario? Y segundo, ¿quién tienen que elaborar las alternativas que se ofrecen a la sociedad?
estoy de acuerdo que las primarias en sí no es una varita mágica, es solo una condición necesaria que permite abrir el juego de las opciones que se van a ofrecer al electorado que esté convocado. Pero usted lo ha definido, parece que ha asistido a alguno de los debates que he tenido con compañeros, y es que es verdad que el hecho de abrirnos un poco, no diría regañadientes, pero un poco a contracorriente, nos vamos abriendo como partido soltando algunas concesiones. Entonces hemos hecho esta concesión por arriba de decir, pues bueno, vamos a elegir de manera abierta al líder o al candidato. Pero no acompasamos esa apertura en la elección del líder con una apertura de todo el sistema, de todo el proceso. Y efectivamente, la pregunta de decir, cuando vayamos a un próximo congreso ordinario y digamos, bueno, ¿quién prepara lo que nosotros llamamos siempre la ponencia marco? Es decir, el programa político. Hasta hoy lo preparaba la ejecutiva saliente. Pero si ahora va a haber una competición de candidatos, ¿en qué momento y quién escribe el documento político que se va a debatir y a aprobar en las agrupaciones y en el Congreso? Y como no hemos hecho esa reflexión a fondo, la tenemos que hacer, esas preguntas están ahí, y pasar a los actos, porque ahora se han prometido, y ya escuché eso en el 38 Congreso, prometer procesos de rendición de cuentas, más democracia con la base, etcétera, y luego no se cumple. Entonces, en un próximo Congreso en el que podamos también modificar los estatutos, porque en este tampoco podemos tocar los estatutos, es decir, lo que hemos hecho hoy se ha hecho por concesión de la dirección, no es ya una obligación, aunque yo creo que ya no podrán escapar a esa obligación, pero lo tenemos que plasmar bien pensado. ¿Hasta dónde hay que empujarlo? Creo que hasta el nivel de capital de provincia por lo menos. Pero ¿significa esto que vamos a estar en un proceso permanente de primarias, etcétera? Eso en realidad también depende de el liderazgo que tengamos. Un partido, estos temas aparecen en un partido cuando los liderazgos están en cuestión y tienen que afirmarse. Me estás contestando. Pero ese proceso es el que nos va a permitir afirmar nuevos liderazgos regenerados, fuertes, legitimados. ¿Puedo? Vamos a ver, yo creo que verdaderamente el primer discurso que hizo ayer Pedro Sánchez no podía ser omnicomprensivo porque era el de presentación, acabo de ganar, en fin, etcétera. Me da la impresión de que va a ser muy importante, pero muy importante ver la composición de la ejecutiva para saber por dónde vamos a empezar a movernos. Y en segundo lugar, y ahora mismo lo decía nuestro invitado, el Congreso Extraordinario, vamos a ver qué pasa en el Congreso Ordinario. Esto me lleva a dos preguntas que parecen enfrentadas. La primera, ¿podría ser transitoria la elección de ayer? Y la segunda, ¿se atreverá alguien a presentarse en contra de un secretario general elegido recientemente con un sólido número de votos? Y otra también, con respecto al programa, ¿en qué queda Sevilla? ¿No vale ya para nada? Ni Sevilla ni Madrid en noviembre de 2011. Claro, porque quiero decir, en Madrid ha habido un año entero preparando un programa larguísimo con Jáuregui y con todos ahí, y bueno, pues ahora parece que si se dice que no se sabe qué líneas programáticas hay en el partido, pues no sé en qué queda. Porque nos atrevimos a decir en aquella conferencia política que el PSOE había vuelto. Pero dijimos eso con unas conclusiones de 600 páginas, de las cuales ni siquiera las europeas hemos podido explicar a nuestro electorado realmente qué podemos y vamos a hacer para rebajar rápidamente el paro, para contener la deuda, para encontrar una senda de equilibrio presupuestario, para reducir desigualdades, por ejemplo. Yo me atrevo a presentarme a estas primarias. ¿Por qué? Porque venimos con un trabajo de propuestas hecho. Y sé, por lo que es la política, lo que es la comunicación, que si no se pone una cara a unas ideas, en nuestro mundo de comunicación les cuesta más penetrar. En el 38 le puse una cara a la idea de un militante obrero. Por supuesto que yo personalmente no ganó, pero la idea ha ganado. Entonces, si hoy nosotros hemos hecho un trabajo y estamos, por ejemplo, proponiendo que si España tiene un problema de desempleo brutal y que es condición absolutamente necesaria para salir de él poder estimular la demanda, pero que al mismo tiempo no tenemos los recursos públicos
ni los agentes privados, las familias, tienen el dinero para hacer esa demanda, el dinero para poder consumir, ¿de dónde se puede encontrar? Hemos elaborado una propuesta que pasa tiene toda la solvencia técnica, que consiste en rebajar las hipotecas temporalmente. Es decir, hoy tenemos más de 5 millones de hogares en España hipotecados sobre su residencia principal. Si durante 2 años se hace una quita parcial que equivalga a que durante 2 años van a pagar solo el 20% de sus ingresos para esa hipoteca, eso equivale a que los bancos le rebajen a uno la hipoteca 0,3, que es algo que no va a poner en peligro a la banca, pero que en vez de pagarlo durante los 15 años que quedan de hipoteca, pagarlo en 2 años, ¿verdad?, significa una media de 250 euros por familia, a 5 millones de hogares. Son casi 20.000 millones de euros al año. Son vías, y eso no afecta al déficit, y no afecta hoy no se pueden subir los salarios rápidamente. Como esa propuesta para acelerar el empleo, para dar formación a toda una categoría de gente, es que antes de la crisis hemos estado 15 años expulsando de la escuela a el 25-30% de los estudiantes sin llegar al final de los estudios de la educación obligatoria. Y ahora los tenemos en el paro. ¿Qué vamos a hacer con ese más de 2 millones de jóvenes sin formación? ¿Y cómo podemos prometer un cambio de modelo productivo si ese cambio de modelo productivo tiene que basarse en capital humano y que el capital humano está deteriorado? Entonces, hemos trabajado tanto en el último año y medio para poner propuestas en ese sentido, que ahora queremos defenderlas y queremos ponerlas sobre la mesa. Hay muchas propuestas que los ciudadanos desde luego no palpan, no se ve en la calle. Antonio Naranjo, termino contigo. Yo vuelvo a lo de las primarias. Bueno, yo, por un lado, la posposición de la fecha de noviembre de las primarias, que ya ha sugerido hoy Pedro Sánchez, es la prueba de hasta qué punto es deudor de la propia Susana Díaz, porque probablemente a la presidenta andaluza le interese ganar las elecciones autonómicas en Andalucía antes de que se sepa quién va a ser el candidato del Partido Socialista a las generales. Y mi pronóstico es que lo será Pedro Sánchez Castejón, con o sin primarias, yo que coincido con Brunet, si el PSOE se va a estrellar. Y si acaso, en fin, los tiempos indican que al PSOE le puede ir mejor, serán después, mucho después de las elecciones autonómicas andaluzas, para que lo pueda ser Susana Díaz. Es decir, Pedro Sánchez será candidato si es para perder, y si creen que puede ganar, me temo que no lo será. Eso por un lado. Y luego ya sobre las primarias, así, pues yo, aquí contradigo un poco lo que dice la gente, las veo, por lo menos en el caso de España, totalmente sobrevaloradas. Vamos a ver, el PSOE tiene 200.000 militantes. El PP creo que son 800.000. Bueno, pues supongo que a esos millón de personas le interesan mucho las primarias. Para el resto, para los ciudadanos, yo creo que nos interesan bastante menos. Es decir, nosotros hacemos primarias votando luego en las urnas a los que queremos que pasen a la siguiente etapa o no. Y el resto nos parece, creo yo, por lo menos a mí, una excusa para simular una aparente democracia interna que solamente utilizan los partidos cuando les va muy mal. Y el mejor ejemplo es el Partido Socialista. ¿Cuándo las ha utilizado? Cuando estaba hundido. ¿Cuándo se le han olvidado? En cuanto empezaba a recuperar. Por eso creo que la única manera de defender las primarias, que a mí personalmente me parecen un coñazo, por decirlo en términos eruditos, es que de verdad formen parte de una reforma democrática mucho más profunda, en el que tengamos una ley electoral nueva, debates televisivos regulados por ley, quizá listas abiertas, un sistema de financiación más transparente y algo más amplio. Si no, a mí personalmente me aburren. Antonio Quero, una pregunta. ¿Será el candidato a las elecciones generales, Pedro Sánchez? Habrá que esperar un poco. Habrá que esperar, y espero que lo decidan cientos de miles o más de 1 millón de ciudadanos españoles progresistas. ¿Cree que será así? Yo quiero que sea así. No me ha contestado. ¿Cree que será así? Creo que hay muchas posibilidades de que sea así. No le veo muy confiado ni optimista en cuanto a... Es que lo decíamos al principio, tenemos que recuperar credibilidad. Y la credibilidad se necesita tiempo para recuperarla. Un tiempo durante el que seamos coherentes con lo que decimos. Entonces ahora, lo he dicho antes, Pedro Sánchez ha tenido una magnífica victoria, tiene tiempo por delante ahora para sentar una credibilidad, que no lo desperdicie. Antonio Quero, coordinador de Factoría Democrática, ¿cómo se ve el PSOE desde Bruselas?
Bueno, se ve más bien en lo que es España, ¿no? Y en España, por desgracia, se ha oído hablar mucho de... pasamos de un milagro económico a una pesadilla económica, y se habla mucho de corrupción. Pues muchísimas gracias, señor Quero. Gracias por estar con nosotros, y le hago entrega del símbolo del programa. De acuerdo, muchísimas gracias. Puede abrirlo, ¿eh? Sí. Vamos, de hecho le invito a que lo haga. Tenemos las reglas de... Yo trabajo en la Comisión Europea, soy funcionario por oposición, sí, y solo nos permiten admitir regalos de menos de 150 euros. Yo le digo que la taza, el símbolo del programa, vale menos de 150 euros. Bueno, igual dentro de tiempo será vintage, ¿no? Y valdrá más. Es que las cosas vintage valen muchísimo, ¿verdad? Está muy de moda. Pero eso no se preocupe, que se lo puede llevar. Moralmente vale mucho. Se puede llevar unas cuantas, vamos. Gracias, señor Quero, muchísimas gracias. Buen viaje a Bruselas. Adiós. Yo no me voy a Bruselas, pero pierdo